Buenas, nosotros vamos a hablar de Christine de Pizan, una escritora del siglo XV, que nace en el año 1364. Es escritora, filósofa, es escritora de La ciudad de las damas, dentro de otras obras. Es hija de Tomás de Pizan, un médico, astrónomo, y también es profesor en la Universidad de Bolonia. A la edad de 4 años, de Christine, viajan a Francia, ya que el padre era miembro de la corte real. Allá el padre la introduce dentro de lo que sería el mundo del saber, como las ciencias, humanidades, la escritura, el lenguaje, el idioma francés, el italiano y el francés. A la edad de 15 años contrae matrimonio con un joven también miembro de la corte, que cumplía las tareas de notario. Junto con él, Christine de Pizan fue madre de cuatro hijos, una niña y 2 niños. Sí. Se dedica a la escritura. La madre no muy contenta con eso, ya que la madre quería que se forje como una ama de casa, una madre y que se dedique a la familia como en esa época. Al tiempo de vivir en Francia, muere el rey Carlos V. Al tiempo fallece su padre, y 10 años de matrimonio después fallece su esposo, contrayendo un virus. A todo esto, ella se sume en una situación de vulnerabilidad, sería, y va a vivir a un monasterio. Ella no vuelve a contraer matrimonio, sino que ella se dedica más a la familia, y ya que queda a cargo de su madre, su familia, madre, hijos y una prima. Luego de eso, ella decide vivir de sus escritos, y obras. Las primeras obras fue una biografía del rey Carlos V. Luego fue redactando varios escritos donde realza el papel de la dama, de las mujeres, dentro de la sociedad en esa época, lo cual era adelantado para la Europa de ese tiempo. Algo que la destaca a Christine de Pizan es su narración sobre la misoginia, algo tan marcado en esa época donde el pensamiento estaba gobernado por el pensamiento de la iglesia, ¿no? El pensamiento cristiano. Algo que a Christine de Pizan le jugó a favor es el conocimiento de varias lenguas, como bien decía Guille, el francés y el italiano, pero también el latín, que eso lo iba a hacer utilizar para los escritos, tanto teológicos como filosóficos, en favor de las mujeres. Algo que destaca en sus fuentes para atacar a los hombres es que ella no habla desde una perspectiva de combatir creando nuevas armas, sino con las mismas armas con las que los hombres
narraba en sus escritos filosóficos, teológicos, naturales, incluso médicos, ella lo contravertía, si se quiere, en el discurso femenino. Algo que la caracteriza a ella, su narrativa, como bien decía Guille, lo que va a hacer que su narrativa en su edad media sea hoy en día considerada como una escritura moderna. Tiene una forma de combatir los pensamientos del hombre de la época con pensamientos internos. Cambiar el personaje desde qué piensa un hombre, como qué sería de la mujer si estuviera en el lugar de él. Dentro de las misoginias, lo que ella va a intentar deducir son las diferentes fuentes en donde se halla este pensamiento androcéntrico, que es la aberración a la mujer y a su sexo, ¿no? La primera fuente es la fuente bíblica, ¿sí? Vamos a encontrar dentro de sus narraciones algo que la iglesia lo ponía como, por ejemplo, en Adán y Eva, en Sansón y Dalila, cómo ésta había conquistado a su marido y le había cortado el cabello y tenido él perdiendo las fuerzas, ¿no? También en Adán y Eva vamos a ver cómo la serpiente es seducida primero la mujer, y esta mujer es la que seduce al hombre y no el hombre teniendo que ver ahí en la seducción. Ya lo que va a decir es, el hombre es seducido porque quiere ser seducido y no porque la mujer es la que seduce, ¿no? Después, dentro de las fuentes mitológicas, tenemos a Pandora y a Penélope. En Penélope va a encontrar el discurso masculino, la cualidad de las mujeres en ser enredadas a la hora de hablar y de compartir sus pensamientos. Y Cristín de Pizan va a defender esto diciendo que ellos no entienden, no porque las mujeres sean enredadas, sino porque ellos no saben entender otro pensar que el que sale de sus cabezas. El cuerpo en Cristina de Pizan, ya en las fuentes médicas, va a tener una importancia. Ella se dedica, después de fallecer su marido, no solamente en escribir, sino en demostrar lo que se puede realizar siendo casta célibe, ¿no? Hablamos de una mujer que domina su propio cuerpo, cuando en la Edad Media se decía que la mujer no es incluso inútil para dominar su propio cuerpo. Ella lo va a combatir diciendo que el cuerpo se puede dominar, que el cuerpo es un símbolo de fortaleza y gobierno de sí mismo. En esto de buscar revalorizar a la mujer, no se hace en contra de un hombre, sino que lo hace en contra de un producto que es el producto que el hombre en su pensar tiene la misoginia. Es interesante cómo Cristín de Pizan, aunque combate el pensamiento cristiano de la época, realza las figuras cristianas que en la época tenían como un bajo perfil. Hablaba recién Guillermo de que hace varios escritos, en uno de esos escritos, que hoy en día podemos conocer 37, si se quiere decir un número, está el poema Santa Juana de Arco, realzando su figura femenina y en el que ella encontró todo lo que la mujer puede llegar a hacer. Bien, una, diríamos, de las obras más importantes que se destaca de esta autora es La ciudad de las damas, ¿no? Que fue escrita por Cristín de Pizan justamente en el año 1405. Hay que ubicarnos, como venían diciendo los chicos, en el contexto en el que ella vivió, ¿no? Un contexto patriarcal, misógino, se diría hoy, en donde la figura del hombre estaba totalmente revalorizada y la figura de la mujer estaba totalmente vista como una cuestión de súbdita en cuanto a atender simplemente a los hombres o atender los quehaceres de la casa.
En este sentido, en esta obra de La ciudad de las damas, Christine lo que hace es revalorizar, por así decirlo, el lugar de la mujer. Toma como tres elementos que son la razón, la rectitud y la justicia, y a través de la obra podemos ver cómo el fin es justamente honrar y reconocer a la mujer por sus logros. Ella defiende los derechos de las mujeres y critica estas opiniones predominantes de la época. Por otra parte, el contenido de la obra se trata de distintas anécdotas históricas o mitológicas en donde se destacan los logros y las virtudes de las mujeres, ¿no? Contradiciendo estos estereotipos, por así decirlo, negativos que había en cuanto a la mujer, ya sea por su naturaleza y por el papel que ellas tenían en la sociedad. Entonces, podríamos decir que este libro es más bien precursor del feminismo y contiene una importancia muy grande en cuanto a la contribución que hizo en lo que hoy podríamos decir la discusión de los derechos de las mujeres y especialmente de la igualdad de género. Entre estos elementos que mencioné recién, Christine toma a la razón como una guía que la ayuda a comprender y a superar los obstáculos que enfrentan las mujeres en la sociedad. Por otra parte, la rectitud es vista como la integridad moral y justamente como una rectitud de principios, ayudando a Christine a que persevere en su lucha por los derechos de las mujeres, y a la justicia la simboliza con la importancia de tratar a todos por igual y justamente de que todos puedan tener la igualdad de derechos y condiciones, de oportunidades también. Ella lo que hace es luchar por una sociedad en la que la razón, la rectitud y la justicia sean los pilares que construyen no solo las relaciones humanas, sino también lo que hoy conocemos como las instituciones sociales. Por otra parte, ella toma algo muy importante que buscaban, podríamos decir, los primeros filósofos, que es la sabiduría, ¿no? Ella dice que nos presenta a la sabiduría en su obra como una virtud que la ayuda a comprender y a abordar los desafíos que había en su época, ¿no? Y ella a la sabiduría la ve como una herramienta esencial para superar esos obstáculos y esas injusticias que vivían las mujeres. Y justamente para fomentar un entorno en donde las mujeres no solamente sean respetadas, sino también valoradas por las contribuciones que pueden hacer en la sociedad. Por otra parte, toma el concepto de honestidad. En este sentido, Christine la consideró como un principio moral fundamental, ¿no? Podríamos decir que estaría asociado a la rectitud, lo que es la ciudad de las damas, porque justamente nos da un énfasis principal en lo que es la importancia de la integridad y de la honestidad, tanto en las interacciones que se dan en el día a día y también en la vida cotidiana. En este sentido, la honestidad, ella lo ve como un valor que impulsa la confianza mutua y a la construcción de relaciones basadas en la sinceridad y en la autenticidad. Podríamos decir, entonces, desde esta perspectiva, que La ciudad de las damas es un libro muy importante, primero por la representación que tiene las mujeres, ¿no? Es significativo porque nos da una representación positiva y hoy está de moda esto del empoderamiento. Entonces, podríamos decir que es una representación o nos da una visión positiva y empoderadora de las mujeres. En un momento, como dije al principio, que hay que tener en cuenta, en un momento en donde tanto la literatura como la sociedad estaban determinadas por principios machistas, patriarcales, etc. Este libro desafió esas ideas convencionales sobre el papel de la mujer que tenía que tener en la época. Por otro lado, es importante esta obra porque da un gran cuestionamiento a lo que son los roles de género. Christine de Pizan desafió, como decía recién, esas normas sociales, esos roles establecidos, cuestionando la idea de inferioridad femenina.
argumentó claramente en favor de la educación de las mujeres y de su capacidad para participar activamente en la vida intelectual y social. Por otra parte, es importante esta obra porque justamente contribuye a la literatura femenina. Desde esta perspectiva, La ciudad de las damas, como dije al principio, fue considerada como un libro de pensamiento feminista. Su enfoque tanto en la promoción de la igualdad de género como en la valoración de las contribuciones que podrían hacer las mujeres en la sociedad, justamente sirvió como base para futuros movimientos feministas y contribuyó principalmente en lo que es la lucha por la igualdad de género, tanto en el ámbito social, político como cultural. Y por último, podríamos decir que es un libro que no tiene fecha de vencimiento, es decir, no es un libro que pasó de moda, por así decirlo, sino que inspiró a las generaciones futuras, ¿no? El legado de La ciudad de las damas estuvo y está muy presente a lo largo de los siglos e inspiró a distintas generaciones de mujeres por la lucha de la igualdad y las llevó a desafiar las normas restrictivas que había en la sociedad. Así que por estas razones este libro, esta obra es muy importante y atravesó generaciones de movimientos femeninos. Algo que se resalta de este libro es, como bien decía Xavier, la honestidad como real discurso, no solamente de Christine de Pizan en cuanto a su escritura, sino en cuanto a lo que ella puede escribir y en cuanto a lo que ella vive. Este yo en la afirmación de una mujer según su condición de escritora y con una autoridad propia de quien está adentrada en los estudios, ¿no? Entonces, como bien decía Xavier, es una obra que hoy en día puede repercutir también mucho en la lucha de las mujeres y su reivindicación social, política y cultural. Así que sin más, también animamos a leer La ciudad de las damas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.